¿Qué más? Vibración, ruido, ¿sí? Temperatura. Tal vez este señor está en la ciudad de Lima en la época de verano, o está acá en la sierra, con bastante sol, pero igual, ¿cierto? ¿Qué más? La humedad. Eso en el tema físico. En el tema químico, el polvo, ¿sí? Y en el tema biológico, posiblemente, que no mucho cambio. Psicosocial, ¿cómo llegó a su trabajo? ¿Qué problemas tendrá? Si llegó bien o no. O si está estresado porque ya lo van a despedir. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Ergonómico, la postura en general. ¿Cuánto tiempo está en este campo? ¿Cuántas horas descansa? Locativo, bueno, cortes, ¿no? Si se dan cuenta, este puesto laboral tiene una serie de riesgos, pero el peligro es uno solo, lo que está haciendo. ¿Sí? A ver, ese trabajador de esta máquina genera mayor ruido. Estamos hablando. Trastorno auditivo, copus, vamos a ver. Acá, este señor. ¿Cuál sería el peligro? ¿Perdón? Trabajo en altura, o trabajo a desnivel o a grandes alturas. Pregunta, que están metidos en el tema. ¿A qué se considera trabajo en altura? A mayor de 1,80 m. Trabajos que se realizan por mayor de 1,80 m sobre el suelo. Sobre el suelo. ¿Ya? Ahí dijo, trabajo en altura, doctor, en Huancayo, 3.500 metros. No. Es aquel trabajo que se realiza 1,80 m sobre el suelo. ¿Ok? Este señor está haciendo un trabajo en altura. Eso es su peligro, el acto que tiene potencial de daño. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es su riesgo? El más grave, el más probable. Caída. La consecuencia es la muerte, ¿cierto? Pero es lo más probable que pueda pasar. ¿Qué más puede pasar? De ahí viene ya el resto. Primero, cuando determinen peligro, riesgo, y van a determinar, cuando ya hagan su hiper, cuando ya les enseñen a hacer un hiper, van a determinar y lo van a colocar. Lo más peligroso está en rojo, después viene amarillo y lo último está en verde. Ya, pero aquí, específicamente acá, su peligro más grande, perdón, su riesgo más grande es caerse. ¿Sí? Después puede haber cortaduras, después puede haber el tema de postura y todo lo demás. Pero el peligro más grande, el riesgo más grande es caerse. Aquí, este señor, cocinando. ¿Cuál es su peligro? ¿Qué está haciendo? Una consulta antes de pasar al ítem. Hay otra, me dijeron que hay ahorita otro riesgo que están considerando cuando la persona sufre algo de problemas de vértigo, eso. Ya. A ver, ese tema es un tema básicamente el objetivo, aquel que no se escucha, que ocurre en el momento. Él puede no estar. Ahora, para que este señor, y de ahí viene la parte normativa, para que este señor haga trabajos en altura, mínimamente tiene que haber hecho en su examen médico ocupacional su test o la evaluación para trabajos en altura. ¿Por qué? Porque si no fuera así, y a este señor le pasa algo, y la empresa no le hizo el examen, la deuda que se va a generar la empresa por este tema es altísima. Hay empresas, muchas empresas, y el Estado está a la cabeza de esto, no realizan evaluaciones ocupacionales. Yo trabajo en un hospital de la región. Mi hospital es el Hospital Carrión. Yo llevo desde el año 2010 en el hospital, pero desde ese entonces no he tenido ni un solo examen médico ocupacional. Si un día me pasara algo y yo demando al hospital, cajón, le voy a ganar. Y le voy a ganar porque no hay una política de seguridad bien clara en ese hospital. Y ese es el Estado. Las empresas privadas, ¿por qué sí hacen evaluaciones? Porque una demanda de corte ocupacional y que demuestra que no ha tenido las evaluaciones y lo ha expuesto a trabajador sin evaluarlo previamente, le ganan millones. Ahora, el tema es, ¿le puede dar vértigo? Sí, pues. Pero ¿y si no le hizo su examen médico ocupacional?
Es obvio, es un tema locativo. Pero ¿qué pasa? Si es que a él le dan la evaluación y a pesar de eso le da el vértigo, entonces ahí hay un tema de empresas que si bien es cierto no ha incurrido falta, pero ahí hay un tema de evaluación bien hecha o mal hecha o han aparecido temas de pronto actuales que no se previó en ese momento, pero se salva la situación. ¿Okay? ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué está haciendo que tiene potencial de daño? Está picando o está cortando. Ese es un peligro, el corte que está haciendo. ¿Cuál es el riesgo? El más grande, el más probable. El corte. ¿Sí? El corte de los dedos, el corte de la mano. ¿Sí? Ok, aquí. Señor trabajando en su computadora. Ese es el peligro, ¿verdad? El trabajo posiblemente prolongado de una frente a una computadora. El riesgo. ¿Ya? ¿Qué peligro más o qué riesgo más ven? ¿Ya? Ahí está la máquina. Demasiada luz. Y cuando hay ergonomía se van a dar cuenta que y posiblemente en sus casas hagan, ¿no? A veces tenemos la computadora acá frente a la ventana. Llega la luz en la mañana, la ventana directo al ojo, más la de la computadora, es criminal, pobres ojos. O al revés, es al revés. Damos la espalda a la computadora para calentarla, ¿no? Queda rico, pero la luz llega a la pantalla y rebota. Por eso es que la ubicación ideal es de costado. Así que si tiene su computadora, mueva su escritorio. ¿Ya? Acá, ¿cuál sería el tema? ¿Qué está haciendo el señor? Puede estar instalando, puede ser un supervisor también. Digamos que es un supervisor de un grupo electrógeno que está acostado a su lado derecho del señor. ¿Cuál es su peligro más grande? ¿O su riesgo más grande? Miren, un montón de cables por acá. Puede ser caída, hasta electrocución, porque esto es un grupo. Acá, a ver, joven de cae de lentes. Peligro. ¿Qué está haciendo? Penetrando, perforando. Está perforando la cera, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo más probable que tú encuentres? ¿Cuál? Vibración, ya. Ruido, también. ¿Qué más? ¿Alguna vez ustedes saben quién maneja carro? ¿Ninguno? Carro. ¿Alguna vez ha conducido a alguien de aquí hasta Lima? O por lo menos hasta cerca, no, nunca. La chupaca nomás. ¿O alguna vez alguien ha usado taladro? Yo creo que sí. Cuando usas el taladro en momentos prolongados, es impresionante cómo tu mano queda. Ya, ni al mercado nomás. Cuando estás cargando así, ¿no? Te marca todo y tu dedo se adormece. Ya, esa es la misma sensación que siente tu cuerpo después de taladrar así. ¿Ya? Este es el Hospital Carrera. El año 2011 más o menos. Claro, ya no está, aquí estábamos en las instalaciones antiguas, no en las instalaciones que tenemos ahora. Pero estas dos personas, miren, tienen acá una impresora grande, tiene una silla que es de madera, está tapizada, no es nada ergonómica, su ventanilla está alta y apenas puede alcanzar, miren su mano con las luces alcanza, ¿ya? Y la atención de aquí, más o menos hay unas 100, 150 personas esperando su cola. El peligro que ella tiene, bueno, básicamente es su labor administrativa en ventanilla, ¿no? El riesgo, el estrés de toda esta gente. Imagínense en el banco que tú vas y estás apurado, pero los que van están sanos, ¿sí? Esta gente que va acá a ventanilla no siempre está sana. Y si van los familiares, están apurados y preocupados porque tienen a alguien enfermo. O sea, el estresado
lo estresa a este trabajador, el doble de lo que lo estresa en un banco. Perfecto. Acá, metalurgista, ¿quién es el metalurgia? ¿No? Ya, ¿qué está haciendo aquí? Fundición. Pregunta, ¿cuáles son los riesgos más grandes? Y aquí hay varios, ¿ah? También escuché que después todo lo que es ionizante. Ah, radiaciones ionizantes y no ionizantes, me olvidaba. Bueno, aquí, ¿qué está haciendo? Ya, está haciendo trabajo de fundición. ¿Cuál es su riesgo más grande acá? Quemadura. ¿Qué más? ¿Riesgo químico o no? Riesgo químico, ¿verdad? Vapores de gas. Más o menos, imaginemos que acá está fundiendo oro. ¿Qué metal es? Tú que conoces más. ¿Cuál es el metal que más en gas se produce acá? El mercurio, ¿verdad? El mercurio, el gas es tremendo. El plomo. La mayor cantidad de dosaje en plomo y mercurio se presentan en una zona de fundición. Bastante, es impresionante el dosaje que se consigue acá. Este señor, ¿qué está haciendo? Está fumigando. Riesgo químico, ¿verdad? ¿Qué químico? Laboratorio. Los órganos fosforados, ¿verdad? ¿Tú crees que esta mascarilla N95 o una mascarilla simple va a evitar que se... No, pues. ¿Qué más riesgo hay? ¿Cuánto pesa esto? Por lo menos 25 kilos, ¿cierto? ¿Qué riesgo hay acá? ¿Algo? No. Ahora, este señor, mira, el riesgo es tan grande, es químico, porque este señor utiliza sobre su ropa normal con la que va a estar en la calle, está fumigando. Hubo un estudio, miren, un estudio en España, básicamente con los aquellos que pintan carros. Entonces, ¿qué pasa? El pintador de carros, su full face, con sus filtros de polvo y humo, bonito, en 3 colores, en verde, nuevecito, a 3M lo máximo, empieza a pintar. Termina de pintar, y una vez que termina de pintar, hace esto. Se retira la máscara full face. Y después de eso se retira del ambiente. Estuvo como 10 segundos más y se retira del ambiente. Cuando hace la evaluación a través de la computadora del aerosol, resulta que cuando hace el rozamiento del aerosol, en principio el aerosol llega y se va impregnando. Y lo que no impregna demora entre 10 a 15 segundos en empezar a elevarse. Y hasta el tercer minuto, recién todo el ambiente se llena de aerosol. ¿Se dan cuenta? Vale decir que cuando hacen pintado en aerosol, el momento más peligroso de intoxicarse o de consumir eso es después del minuto y hasta el tercer, cuarto minuto donde el aerosol se va, o sea, por su poco peso se eleva y justo más o menos a altura de 1,50 m. Y eso significa que cuando te quitas la máscara respiras solamente el tema. ¿Te das cuenta? Igual. El spray es esto, o sea, el spray lo que hace es dispara. Lo que llega a pintarse está. El spray más o menos sale de esta forma. Acá está el spray. ¿Sí? Sale de esta forma. La pintura de inicio sale en sus primeros grados acá. Esto es lo que pinta. Esto forma parte del polvo y la presión que tiene este spray dentro para que salga de esa forma. ¿Se entiende? Así que esto de acá es lo que va a elevarse. Y esto de acá tiene sustancias químicas. Y esto es lo que te contamina.
Por eso cuando ustedes hagan pintado en spray, sí es cierto, utilicen su mascarilla, pero no dejen de usar o pinten al aire libre. ¿Ya? ¿Qué más? Acá están los riesgos, ya vamos a revisar todo esto de acá. ¿Qué riesgos tenemos? Riesgo físico, dice. Básicamente cuando superan determinados valores. Por ejemplo, si hablamos del primer riesgo acá, ruido. Ya saben ustedes cuánto es el nivel de ruido máximo permisible para 8 horas de trabajo. 85 decibeles de ruido. ¿Sí? Iluminación. Existe en ese decreto supremo, en esa resolución ministerial, la 024 de 2016, que decía Energía y Minas, una tablita que establece niveles de iluminación para todo tipo de actividad laboral. Por ejemplo, una sala de reuniones como esta. ¿Cuánto creen? ¿Cuántos lux de luz debe tener? 300. Un lugar de estudio donde vas a ver detalles finos como planos, etc. 1000 lux. El baño, 150 lux. Y así cada ambiente tiene una cantidad de luz determinados. Normalmente, básicamente, un riesgo físico se determina como formas de energía que resultan perjudiciales si es que las dosis son superadas por el cuerpo humano. Existen valores adecuados. Por ejemplo, radiaciones ionizantes. Ionizante está dentro de agentes físicos. Aquí. ¿Cuál es una radiación ionizante? Los rayos X. Los rayos X. ¿Cuál más? Los rayos gamma. Gamma, alfa, beta. La luz ultravioleta. Esas son radiaciones ionizantes. ¿Por qué? Porque lesionan, perjudican, inflaman los tejidos. En forma microscópica, pero lo hacen. ¿Y cuáles son los no ionizantes? ¿Cuáles creen? Esa computadora tiene radiación, pero es una radiación no ionizante. La señal de radio, la señal de televisión, la señal del celular generan microondas, y esas microondas son de corte no ionizante, que son dañinos para la salud, ocupacionalmente, pero existen. Vibraciones. Bueno, las vibraciones, obviamente que sí. Si por encima de 2 metros por segundo al cuadrado se supera, sí, son dañinas. Y la sobrecarga térmica. Es distinto trabajar en la selva a 30 y tantos grados que trabajar, por ejemplo, a una temperatura de 4800 centígrados. Es distinto, ¿verdad? ¿Dónde les gustaría más? ¿Trabajar en la selva? Trabajar en la sierra. En la selva. ¿Dónde está más riesgo? ¿En la selva o en la sierra? ¿Saben por qué más en el calor? ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja hasta desnuda, ¿sí? Porque por encima, cuando los calores son impresionantes, son altos, no, aparte de eso, ¿no? Trabajas sin nada puesto. A ver, sácate la piel, no vas a poder. En cambio, a gran altura, te sobreabrigas, hasta ahí térmicos, y trabajas tranquilo. ¿Se encuentra? Químicos. Efectos dependen del grado de toxicidad del contaminante, concentración, tiempo de exposición y condiciones propias del trabajo. Por ejemplo, humos, polvos, nieblas, vapores, gases que pueden provocar. Y aquí yo quiero tomar dos puntitos bien precisos para que sepan. El polvo. En la ley establece que existe el polvo respirable y el polvo inhalable. ¿Quién me puede dar la diferencia entre dos? ¿Cuál es la diferencia? El polvo, hay dos polvos, el respirable y el inhalable. ¿Qué opinan? ¿Perdón? Es lo que se mide con bombas centrífugas. No. Entre ellos
hay una diferencia, un marco de diferencia, que es el tamaño. 5 micras de diámetro. Mayor a 5 micras, respirable. Menor a 5 micras, inhalable. Por ejemplo, si tú estás en una... A ver, ¿a qué le llamamos respirable? Aquello que podemos respirar. ¿Sí? Si es más grande que 5 micras, esto va a llegar a los bronquios, y una vez que llega al bronquiolo más pequeñito, se detiene. Porque para que entre al alveolo, a dañarte el pulmón realmente, no pasa, pues. Entonces viene la tos y... ¿Sí? Ese es el respirable, mayor a 5 micras. Pero el inhalable es el que respiras, como mide 2-3 micras, entonces el alveolo está acá y se pasa, y se impregna en el alveolo. Este inhalable es el que te va a generar en el tiempo las famosas neumoconiosis, por sílice, por carbón. Este es el preocupante. Cuando hablamos de polvo, vemos al señor que está haciendo con su amoladora, ¿no? Lo está amolando, está haciendo cortes. Vemos al perforista de la mina. Vemos, por ejemplo, en minas a cielo abierto, igualito, el perforista, mira, el perforista de su máquina, está perforando está haciendo hueco, ¿no? Para que puedan meter los cartuchos ahí de dinamita. Pero al costado, ¿quién está? El asistente, el obrero. ¿Y qué hace el obrero? El obrero está ahí tranquilo, limpiando para ver esto, para poder meter esto y para que no se atore esto, ¿sí? Ya, ese obrero es el que está expuesto a esto, a este polvo inhalable. Ese obrero es el que en el tiempo va a estar expuesto a un tipo de neumoconiosis. ¿Se encuentra? En una fábrica textil donde cortan telas de algodón, las fibras de algodón miden entre 2 hasta 7 micras, de manera que hay una cantidad ¿cómo se llama?, de trabajadores que van a sufrir lesiones, neumoconiosis producto de también respirar o inhalar el polvo que produce el algodón. Y así vamos a encontrar diferentes ocupaciones que vamos a encontrar todo esto. El trabajador o las amas de casa que por años cocinaron en leña, en las famosas bicharras, nuestras abuelitas, ¿cuántas tienen problemas respiratorios? No, tiene fibrosis pulmonar mi abuelita ya. ¿No has escuchado eso? Las bicharras, cuando tú sacas cuando termina de cocinarse todo y sacan ¿cómo se llama? El carbón, sale y lo echas y se eleva, ¿cierto? Y a eso menos de 5 micras tiene y ingresa como si nada. Ahora, eso lo hacen todos los días, de lunes a domingo, mañana, tarde y noche. ¿Se encuentra la cantidad de exposición que se tiene? Ok. Polvos, nieblas, vapores, bueno, cada uno dependiendo de la sustancia genera un grado de contaminación. Tipo de riesgo, biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos que pueden producir infecciones, reacciones alérgicas y tóxicas, incluso mortes. Por ejemplo, la tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad es una bacteria, para empezar, cuya bacteria en el ambiente también. Cuando viene un tosedor, imagínense, esto bueno, es un problema de salud pública, porque no solamente atañe a aquellos que trabajan en lugares de salud, sino en general atañe a la población. Pero sí forma parte de las enfermedades que profesionalmente y ocupacionalmente han sido reconocidas como tal. Por ejemplo, eres una sala de espera, ¿sí? Y de pronto no sabemos, pero hay un paciente que está con tos, y viene al médico, pues que para verse, pues, dice, ay, que está en la sala de espera, y espera su turno. Y de pronto está tosiendo todo, ¿sí? Y como voy a decir, por el peso, el virus lo que hace, o la bacteria lo que hace es elevarse y está en el aire, en el ambiente. Si el ambiente tiene buena ventilación y buena luz, la bacteria no ingresa. Pero si no, no tiene. Imagínense en el micro, un paciente con TBC que no sabe que tiene TBC. ¿Se encuentra? O sea, es tremendo, ¿no?
que puede cubrir. El otro es fisiológico o ergonómico, ¿no? Engloba todo agente que tiene que ver con la adecuación al trabajo. Ojo, todo lo que tiene que ver con la adecuación al trabajo. Estamos hablando que engloba todo lo que los riesgos anteriores, físico, químico, ergonómico y todo lo demás. Pero que pueden dar lugar a trastornos de corte músculo, esquelético, posturas, movimientos inadecuados, etc. ¿Qué más? Psicosocial. Elevado grado de atención, volúmenes de información, pudiendo provocar alteraciones de comportamiento, cargas que afectan a la salud, irritabilidad o depresión. ¿Cuántos han ido al hospital? Muchos ya, ¿cierto? Por un familiar, por ustedes mismos. ¿Han ido a hospitalización? ¿Alguna vez han tenido un familiar hospitalizado? ¿En una clínica, en un hospital? Ya. ¿Alguna vez los han tratado mal a una enfermera y dicho, salga de acá, no tenemos de acá? ¿Nos han botado de la emergencia? ¿Nos han botado de... Ya, esa gente tiene esto. Eso es lo que tiene síndrome, lo que llaman síndrome de burnout, que es quemado por el trabajo. Y el tema con ellos es que existe tanto estrés en el labor, o bueno, básicamente el estrés, ¿no? Y lo que más genera, si uno lee, por ejemplo, en las revistas de Ulises Salud, el tema que más te produce desestabilización o te quemas o te despersonalizas por tu trabajo, es en aquellos puestos de trabajo donde tienes contacto de persona a persona. Es ahí donde entonces, la enfermera con el paciente, a veces el paciente no colabora, están con ese porque ya tienen que ir al otro paciente y tienen solamente una cantidad de horas para poder administrar medicamentos. El tema de enfermería es bastante fuerte. Ahora, ellos, los que tienen en el banco, profesores con un volumen importante de alumnos. Yo me acuerdo cuando estaba en la academia, hace muchos años, nosotros éramos como 60 en el salón. De ahí el profesor era, o sea, que no le interesaba, solamente se ocupaba por los 20. Nosotros de atrás, juego total, o sea, mi caso hacía. Ahora, ¿cuándo decimos que un riesgo puede ser aceptable? Decimos que un riesgo puede ser aceptable cuando aquel riesgo al que está expuesto ha sido reducido a una capacidad de tal que no le va a generar mucho daño. ¿Ok? Teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de salud y salud. Por ejemplo, este señor está haciendo perforaciones, posiblemente como el de acá, están perforando esta pequeña berma, tienen altos cables, imagino que van a insertar algo, ya, pero ¿qué pasa? Su posición es la adecuada, porque esto es lo que dicta, un pie apoyado y el otro así. Número 2, está utilizando su protección acá, con gafas de seguridad, y está usando su protector. El riesgo existe, las condiciones necesitan que él esté acá, pero con todo lo que necesita para trabajar. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos que, algunos conceptos más, ¿no? Por ejemplo, hay eventos que están relacionados con el trabajo, ya, que dan lugar o tienen potencial de conducir a lesión o enfermedad, sin importar fatalidad. Por ejemplo, ¿qué es un incidente? Un incidente es básicamente un accidente en general es un incidente que tiene como consecuencia la lesión o enfermedad. Un incidente donde no existe lesión o enfermedad puede denominarse cuasi pérdida, alerta peligrosa, y tercero, una situación de emergencia, un tipo de particular de incidente. En general, todo accidente no deja de ser un incidente, pero no siempre un incidente se traduce en un accidente. Cuando hablamos de incidentes, por ejemplo, les comento, este es un pasadizo, ya, estaban en un restaurante y de pronto en el centro había un pequeño cáscara de un tomate, de una ensalada, un tomate que estaba en el piso. Entonces termina de comer y un señor agarra, pasa, no ve la cáscara de tomate, pasa y no le ocurrió nada. Tranquilo caminó, pasó, no pisó la cáscara, tampoco la vio. Una segunda persona ve la cáscara, no le da la importancia y sigue caminando. Evita pisarla y sigue caminando. En la tercera, llega una persona
no se da cuenta de la cáscara, pisa la cáscara y tambalea. Pone la mano, no se cayó. ¿Sí? Y siguió caminando. No recogió la cáscara. La condición de peligro existía en los tres casos.